Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Previsto para 2021, proporcionando un programa para ayudar a los misioneros que buscan difundir el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. El Ministerio de Aviación Judá 1 tiene su base en el aeropuerto regional de Shreveport, en Luisiana, Estados Unidos. Ya ha transportado pequeños grupos de misioneros a áreas de desastre y campos de misión en su calidad de aerolínea privada. Pero la compañía ha anunciado que a partir del próximo año ya no será privada para convertirse en un verdadero estándar de aerolínea, dijo el presidente y director ejecutivo de Judá 1, Everett Aaron. Cuando eso suceda, Judá 1 será certificado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, ubicándose en la misma línea que aerolíneas reconocidas como Delta Airlines. Aunque el ministerio actualmente utiliza aviones más pequeños para pequeños equipos de misioneros, la aerolínea planea comprar para fines de 2021 aviones más grandes que puedan transportar a cientos de personas. Para fines del año próximo nos gustaría tener 3 o 4 aviones grandes, dijo. Desde antes hasta ahora hemos agregado a nuestra flota un Boeing 767. Tiene una capacidad para 238 personas y puede ir a cualquier parte del mundo transportando hasta 30 toneladas de carga. A pesar de su nuevo estatus, todavía habrá diferencias entre Judá 1 y las otras aerolíneas que se han convertido en nombres familiares en los Estados Unidos y en todo el mundo. Dice Aarón: no seremos programados y no necesitamos tener rutas aprobadas. Entonces, eso significa que podemos ir a donde queramos y cuando queramos, a diferencia de la mayoría de las aerolíneas que necesitan tener ciertos horarios para volar, necesitan tener ciertas rutas. No tenemos que hacer eso. Aunque los misioneros tienen que pagar el pasaje aéreo, Judá 1 no tiene tarifas de equipaje ni de carga. Así que toda la carga de los misioneros es gratis, explicó el presidente de la compañía. Dado que es probable que el lanzamiento de Judá 1 como la primera aerolínea cristiana tenga lugar en medio de la pandemia de coronavirus, Aarón dice que habrá precauciones adicionales, tal como el ministerio sin fines de lucro ya lo ha hecho con los vuelos que tuvieron lugar durante la pandemia. Nuestros aviones están higienizados, garantizó. Tenemos una máquina que literalmente mata el 99,9% de los gérmenes del avión. Después de cada vuelo, hacemos esto. Aarón también dijo que la aerolínea tiene una ventaja debido a su naturaleza humanitaria. Se nos permite ingresar a países que están bloqueados, mientras que las aerolíneas normales no pueden. Bueno, pues qué iniciativa, ¿no? Más buena. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, pues vamos a ver poco a poco cómo va creciendo esta aerolínea que tiene como misión pues facilitar a los misioneros que puedan ir a sus países y hoy en día donde también la mayoría de las aerolíneas están cobrando pues verdaderos dinerales por las maletas, ya creo que en casi ninguna ya tienes que pagar todos los bultos, pues esto te ahorras un pico de verdad, y más cuando te vas a trasladar de un país a otro, ¿no? O sea, un traslado, un viaje misionero, eso es como llevarse media casa a cuestas, ¿no? Y lo que es también muy importante es que quizá hay países donde es difícil, ¿no?, acceder a ellos porque el régimen que tienen allí político, o quizá por temas de conflictos bélicos o cuestiones, cualquier cuestión, pues es difícil poder acceder. Y mira, si ellos pueden hacerlo, yendo como un estilo como Cruz Roja o Naciones, UNICEF o personas así que van
pues intentando llevar misioneros o alimentos o medicamentos. O sea, si se puede conseguir eso es muy importante, porque es muy difícil a veces acceder a sitios donde el conflicto está bien fuerte. Entonces, para desplazarse, entre que ya es difícil, ahora en estos tiempos que corren, ya es difícil desplazarse, ¿no?, de un país a otro por el tema del COVID. Pues aún si a eso le añade el conflicto interno que tenga cada país, ¿no? Bueno, países de África que están en continuo, pues, guerra civil, o de países asiáticos o del Medio Oriente, que siempre también tienen, pues, sus conflictos o regímenes muy fuertes, en los cuales no es fácil acceder. Así que si ellos pueden tener esa facilidad, pues muy interesante, ¿no? Entre que te ahorras un dinerito y luego, pues, son cosas que, oye, tienes esa oportunidad de acceder a sitios recónditos, sitios donde es difícil el acceso. Pues gloria al Señor por poder abarcar y poder llegar a todos los sitios, como dice la palabra, ¿no? Que el Evangelio se extienda y que todo el mundo conozca la palabra del Señor, que es lo primordial. Claro que sí. Yo veo ahí la mano de Dios completamente, ¿no? Como le han abierto ahí, como cuando Ferede, ¿no?, nos da un carnet a los pastores, por ejemplo, para entrar a UCIs o para entrar en cárceles, ¿no? Y es como que el Señor, ¿no?, ahí por medio de esas cosas, ¿no?, que dejan que la palabra de Dios llegue, ¿no? Es como que Dios abriendo puertas, ¿no? Y como que esos aviones pueden llegar a sitios donde otro es difícil llegar, ¿no? Y no le han puesto restricciones, y no le han puesto y le han dado vía libre, no hay una ruta marcada, no hay. Eso es una bendición, ¿no? Lo que podemos ver aquí es que cuanto más apriete, ¿no?, el mundo, el enemigo, y cuanto más apriete la situación para que esto vaya a un caos, para que esto no siga hacia adelante, lo que está claro es que el Señor siempre va a tener su forma de hacer las cosas, de abrir camino, de expandir el Evangelio, por mucho que esta sociedad, que el príncipe que gobierna este mundo, pues intente coartar, intente asfixiar por todos modos, que la palabra no corra, que no llegue. La palabra de Dios lleva corriendo y lleva llegando desde siempre, o sea, desde que está, o sea, que nos va a llegar, igual que nos llegó hasta nuestros tiempos, va a llegar hasta el tiempo que Dios quiera, hasta que Él venga y se cumpla todo, y ya, pues, dejará de, como dice la palabra, ¿no?, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que la palabra llegará. Claro. Por mucho que quieran apretar, por mucho que quieran poner obstáculos, trabas, al final la palabra va a correr y va a llegar a todos los sitios, a todo, y al final, como dice la palabra, toda lengua confesará que Él es Dios. Amén, amén. Bueno, estamos casi en la obligación de tener que hablar, tener que mencionar, pues, la muerte de este ídolo, ¿verdad? Ídolo de masas, como fue Diego Armando Maradona, en un país, Argentina, acostumbrado a la grandilocuencia y a la tragedia, afrontó el jueves uno de sus lutos más duros. Decenas de miles de personas desfilaron por la Plaza de Mayo hasta la Casa Rosada para despedir a Diego Armando Maradona, el último mito argentino, despedido tras un multitudinario velatorio que terminó incluso con altercados y una represión policial. Estamos así, de luto, pero lo queremos festejar porque el Diego, como lo llamaban, fue lo más grande. Este es el homenaje que se merece, decía Martín a las puertas del Palacio Presidencial. Eran las 7 de la mañana y las colas ya copaban la avenida. Camisetas con la cara impresa de Maradona, banderas de Argentina y flores en las manos de miles de seguidores emocionados. Esta flor es para el más grande de todos los tiempos. Mientras la pelota siga rodando, el Diego no va a morir, va a seguir vivo en el corazón de su pueblo, decía otro seguidor.
De fondo sonaba el cántico que rebota en las calles de Buenos Aires desde el miércoles. Y Maradó, y Maradó. Es difícil explicar cómo se vive el fútbol en Argentina, un país al que sus pasiones dividen y unen a partes iguales. ¿Cómo explicar entonces la muerte del futbolista más venerado de su historia? ¿Cómo pasar por el filtro del cerebro al que no pocos consideran más grande que humano? El Diego se fue de este mundo como vivió, entre la gloria y el caos. Así lo dice un artículo que esta mañana sale en el ABC, periódico español, y hablando acerca de esto me llamó la atención entre la gloria y el caos. Y es verdad, Maradona pues vivió entre esas dos latitudes, ¿no? Por un lado vio la gloria como futbolista, sobre todo ahí en ese mundial donde pues vemos como en el mundial del 86 como hizo esa jugada magistral que se ha quedado para la historia realmente contra Inglaterra, una de las jugadas pues yo creo que el gol más bonito de toda la historia lo marcó ese día Diego Armando Maradona, convirtiéndose así en un hito del fútbol, y en un personaje pues admirado por millones de personas. Y sin duda alguna fue uno de los futbolistas más grandes, a la altura de Pelé, a la altura del mismo Messi, Cristiano Ronaldo y otros futbolistas que también han logrado pues acaparar la atención y el aplauso de millones de personas, y vivió con con esos años de fútbol, le dio como para vivir toda su vida como un personaje pues de esos personajes que a veces las naciones tenemos, ¿no? Y nos enorgullecemos de un Rafa Nadal para los españoles, y allá donde quiera que va Rafa pues va llevando la bandera a España, y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos, ¿no? De que un jugador así nos represente, pero también hay que estamos en la obligación no solamente de hablar de lo que hace dentro del campo, sino también lo que fue fuera del campo. Hay diferentes opiniones y no queremos meternos para nada con los maradonianos ni con nada de eso, pero son opiniones. Por ejemplo, Eduardo Galeano es un escritor uruguayo y dijo: es un Dios sucio de barro humano, se nos parece mucho, pecador, mentiroso, fanfarrón, mujeriego. Esto decía el escritor. De ahí la desesperación de los que fuera del fútbol no ven más allá. Nadie lloró por Einstein y lloran por este. Es como que te das cuenta, ¿no? La gente es como que según la opinión de Eduardo Galeano, es una persona que la han endiosado por lo que hizo dentro del terreno de juego, a pesar de que fuera del terreno de juego fue un desastre, ¿no? Como persona, como testimonio también para jóvenes que quieren seguir la estela de este gran astro del fútbol. Y bueno, pues este hombre arguye: nadie lloró por Einstein, que supone que Einstein hizo mucho más, ¿no? Por la ciencia, por la sociedad, que Maradona, que simplemente es un hombre que ha metido goles. Un hombre que ha hecho jugadas tremendas, ha metido goles, pero a partir de ahí, pues, no ha hecho muchas cosas más. En los análisis más pausados, varios periodistas reflexionaban sobre lo que fue Diego fuera de las canchas. Dice Miguel Simón: no lo podían controlar. Valdano escribió en una crónica publicada en el diario La Nación que había un Diego y un Maradona. Fue el fatal recorrido desde su condición de humano al de mito el que lo dividió en dos. Por un lado Diego, por el otro lado Maradona. Y Fernando Signorini, su preparador físico, un tipo sensible, inteligente y posiblemente el hombre que mejor le conoció, solía decir: con Diego iría al fin del mundo, pero con Maradona ni a la esquina. Hablando de esos dos personajes, ¿no? Sí.
La verdad es que sí, cuando hablamos de Diego Maradona, pues hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar al futbolista, al mito, al héroe argentino, porque él solito pues llegó a ganar un mundial, ¿no? Aunque estaba arropado con su equipo, pero prácticamente él solo fue el que además sí lo reconocieron, ¿no? Él solo ganó un mundial, ¿no? Y eso pues como decía el siervo, pues es un héroe en Argentina, es algo idolatrado. Y luego, pues por otra parte, pues tenemos al Diego, a Maradona, pues al cual la vida pues le fue llenando cuando alguien tiene mucha fama y es idolatrado por tantas personas y se convierte en un foco tan fuerte económico, incluso mediático, pues claro, pues te empiezan a pegar gente que empiezan a querer estar contigo, a ser tu compañía de noche y de día, y al final, bueno, pues terminó su vida, pues el pobre, pues tomando malas decisiones, juntándose con gente que quizá no lo llevó por el mejor camino, y al final pues su vida pues con luces y sombras, ¿no? Las luces del Diego estrella de fútbol, del Diego ídolo, del Diego talentoso con dones, y luego pues la sombra de su vida fuera del estadio, que no es ejemplo para nadie, y claro, no lo podemos poner como ejemplo. Y esta semana, ¿no? Precisamente pues compartíamos un pensamiento, ¿no? En la iglesia, aparte que hablaba un poquito de esto, ¿no? El don y la identidad, ¿no? Y decíamos que primero identidad antes que el don, y la gente busca el don y se pierde en el don, y cuando la gente se pierde en el don, eso hace que la gente idolatre algo que es algo que bueno, está ahí, bonito, pero no buscan la identidad. Quizá Maradona pues también entendemos que es fácil porque son dimensiones estratosféricas, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurre pocas veces, ¿no? En la vida, ¿no? O sea, en cada país pues ocurre, como aquí en Nadal, o en su tiempo un Miguel Indurain, gente que salen, que son fenómenos en lo que hacen. Estamos hablando en este caso de deporte, podríamos hablar pues, en otros ámbitos también, pero Diego pues en ese ámbito pues fue y ha sido y será reconocido como, si no el mejor jugador del mundo, pues uno de los mejores del mundo. Pero cuando el don te atrapa y la gente empieza a darte ese endiosamiento, y tú empiezas a creértelo, llega un momento en que no sabes separar, no pierdes la identidad. Y cuando se pierde la identidad no sabes de dónde eres, ni quién eres, ni por qué estás, ni empiezas a ver como dos realidades. Y al final eso acaba normalmente, y por desgracia, acaba llevándote a una perdición, a una muerte. Y no solamente es malo para él mismo, sino todo esto que se crea, ¿no? a su alrededor, ¿no? Incluso Diego tenía una iglesia, ¿no? La iglesia maradoniana, ¿no? Gente que lo idolatraba hasta tal punto que se creó una iglesia, o sea, de algo mortal, algo humano, algo, como decía el escritor, tan como nosotros, o sea, pues tendría sus buenas virtudes, que seguro que las tendría, y sería un hombre, yo no, por desgracia tampoco hemos tenido suerte de conocerlo personalmente, pero seguro que era un hombre pues también cariñoso con su familia, y bueno, yo conozco un poquito de la historia, salió de un barrio pobre, un barrio marginal de Argentina, llegó a triunfar, o sea, es la historia bonita, ¿no? De alguien que empieza desde los suburbios y llega hasta la cima del éxito. O sea, que sería un hombre que tendría, en principio tendría buenos valores, buenos sentimientos, pero todo eso cuando uno no agarra su identidad, el don pues acaba devorándolo, y la gente pues empieza a endiosar cosas que yo me quedaba alucinado, ¿no? Con una viñeta, ¿no? Como le contaba antes al siervo, vi una viñeta de los periódicos que llegaba al cielo, ¿no? Y estaba Dios con la mano cortada, o sea, amputada la mano, y Diego Maradona con la mano, llegaba al cielo con la mano y decía, te la devuelvo, bienvenido, y te la devuelvo. ¡Wow! ¿Hasta qué punto no llegamos? Y bueno,
pero como si Dios sí. mismo hubiera participado Sí, en el engaño, ¿no? Que fue un claro, engaño ese claro, gol. claro, por eso digo, ¿no? Ponen ya querer equiparar, ¿no? O sea, querer igualar a un hombre que en su don y en su talento, como decíamos, fue espectacular, pero llevarlo a otros extremos, ya llevarlo a compararlo con Dios, ¿no? Idolatrarlo, ¿no? Ya es, bueno, eso no le hace ningún bien. De hecho, eso es lo que eso es lo que lo llevó a Diego yo pienso a meterse en ese oscuro pozo. Sino esa idolatría. Incluso en el entierro estaba viendo que han tenido que coger y ahora de últimas pues entrar. Han sido 20 y tantas personas para poder estar un rato honrando a Diego en lo íntimo, o sea, porque la gente se agolpaba en la Casa Rosa, ahí echándole pues camisetas, llorando, y bueno, eso es entendible hasta cierto punto, pero llega al punto que ni siquiera la familia ha podido casi, ha tenido que coger y decir, oye, necesitamos un rato de intimidad con nuestro ser querido, ¿no? Que al final pues son hermanos, son padres, son hijos. Es como cuando la grandeza o la magnitud del don como que justifica la pobreza del carácter, sí, la pobreza de... justamente eso decían, Diego, te perdonamos todo. O sea, te perdonamos todo lo que... O sea, tapamos la cara B, ¿no? Nos quedamos con la cara A de Diego. Y es normal, ¿no? Ahora en estos momentos, pues... está el hombre ahí de cuerpo presente y está recién la cosa así, no es bonito, quizás no es lo más estético, ¿no? Sacar ahora a relucir los trapos sucios, pero es que estuvieron ahí, fue su vida también, no podemos separar una cosa de otra, no podemos decir que Diego fue el genio y tal, y no decir que también fue un mal ejemplo para la sociedad, para sus hijos, para cualquiera. Lo que pasa que bueno, ahora no es lo más... No, y no queremos utilizar esta figura de una forma ahora ligera y con un comentario facilón y gratuito para meternos con la persona de Maradona. Precisamente me llamaba la atención este artículo de ABC que decía entre la gloria y el caos. Claro. Y luego lo que decía este escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que decía es un Dios sucio de barro humano. Y dice, se nos parece mucho. O sea, se nos parece mucho. Y él mismo, incluso el mismo Eduardo se está diciendo, yo soy como él. Y si nos miramos, cada uno de nosotros somos como él también. Somos sucios, dioses sucios de barro humano, pecador, mentiroso, fanfarrón, mujeriego, etcétera, etcétera, ¿no? Y es así la naturaleza humana. Y algo que me llama la atención de lo que tú decías, Sergio, que vino del caos, como nacer en Villa Miseria, como se llamaba el lugar donde nació, hasta llegar a la gloria, y de la gloria otra vez bajar a otro tipo de miseria, ya no en una villa, sino ahora es una miseria en cuanto a una vida, ¿no? Fuera del Señor, fuera de la comunión de Dios, y me llevaba a ver cómo fue también la historia del ser humano, ha sido esa. La historia del ser humano, nosotros venimos del caos, venimos de un mundo que estaba en caos, que estaba en tinieblas, que era oscuridad, y Dios se adentró en la oscuridad y comenzó a declarar palabras y a declarar luz, y a declarar orden, y a declarar belleza. Y todo lo que creó Dios por medio de su palabra fue hermoso, fue atractivo, fue bueno. Al final de toda la creación, dijo pues el resumen de la creación, he aquí, todo es bueno en gran manera. Y al final, pues el hombre tenía la gloria de Dios cuando fue creado, tenía la imagen de Dios. Yo me imagino a ese hombre, me gustaría mucho estar en la presencia de ese hombre, aunque pues yo creo que estar en la presencia de Adán se puede parecer mucho a cómo se estaba en la presencia de Cristo. Y ahora también cómo siente uno cuando está en la presencia de Dios. Presencia de Dios, utilizamos ese término cuando nos referimos a un momento cuando sentimos a Dios cerca de nosotros, cuando sentimos ese peso de gloria de Dios,
como ese peso de santidad, de poder, de sentirte que estás en las mejores manos del mundo, sentirte que todo es posible, que tus problemas no son nada comparados con semejante Dios que está cerca de ti. Pero Adán estaba lleno de gloria. Sin embargo, el caos estaba en el mismo huerto, representando la serpiente. La serpiente representa todo lo que es caótico, todo lo que te lleva otra vez a las profundidades, y cómo pues tanto la mujer como el hombre que estaba con ella, según la Biblia de las Américas, dice que le dio de comer del fruto a Eva, dice, y Eva le dio a su marido que estaba con ella. O sea que Adán estaba ahí en silencio, escuchando el discurso del caos, estaba ahí como proponiéndole que lo que tenían no era suficiente como para satisfacer su vida, que podían ser algo más, que podían ser alguien más, que podían conocer algo más. Y entonces de repente ellos fueron engañados por ese caos, hasta que pues el caos ya no estaba en la persona de la serpiente, sino que ahora pudieron experimentar el caos ellos mismos. Así que fueron así, del caos a la gloria y de la gloria al caos. Y ese es el resumen del ser humano. Todos nosotros pues somos un poquito así como ese Adán, que nos movemos entre el caos y la gloria. A veces sí, ¿no? La naturaleza que nosotros tenemos, está claro que el Señor en los cristianos nos ha sustituido, ¿no? Y nos ha dado una naturaleza nueva, ¿no? Ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne y nos ha devuelto, ¿no? Esa imagen, ¿no? Porque Cristo es la imagen del Dios viviente, el del Dios invisible, y esa imagen, cuando se ha distorsionado por el pecado el caos, el vacío que produce este mundo, es llenado por Cristo en nosotros, ¿no? Y cuando Cristo viene a nosotros, somos impartidos de una nueva naturaleza, pero todavía nos queda en nuestra carne un problema, ¿no? Que tenemos, que es el deseo, la concupiscencia, ¿no? Y esto es lo que nos hace, pues a veces, hacer lo que no queremos, ¿no? Y esto a veces nos produce lo que estamos hablando, que hay gente que se fija en el talento o en el don, porque aunque somos seres imperfectos, Dios en su iglesia ha regalado pues los carismas, ha regalado dones, ha regalado cosas para la perfección de los santos y para la edificación de su pueblo. Y nos ha capacitado con talentos, con capacidades, con voces, con habilidades, ¿no? Pero en la palabra nos enseña algo. La Biblia no dice, por su don lo conoceréis, no. Sino que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que hay gente que es muy buena en su talento, trasladando esto que estamos hablando, trasladando al mundo espiritual. O sea que hay gente que es muy buena en su talento, es muy buena en su don, es muy buena en su, no sé, en tocar la guitarra, en cantar, o es hábil, ¿no? Al expresar, no sé, tiene habilidades que Dios le ha facilitado, pero su vida quizás pues no está a la altura de ese don, ¿no? Y solemos decir, wow, ¿no? ¿Cómo toca la guitarra? Te perdonamos todo, o sea, queremos tu don, o sea, queremos cómo tocas, cómo lo haces, qué bien lo haces. Sigue haciéndolo así de bien, que claro, no nos importa lo que... No pasa nada, como tú seas. Es que tú has hecho esto. Mano, no pasa nada, tú sigue ahí, ¿no? Entonces, Dios nos llama a valorar y a tener en cuenta, ¿no? Que somos seres imperfectos, pero no juzgar por el talento, sino a valorar a las personas por el fruto, por su condición, ¿no? Me llamaba la atención que en una entrevista que le hicieron, pues él había firmado un gran contrato, ¿no? Iba a ser uno de los jugadores mejor pagados del mundo, y estaba en ese auge, ¿no? En el auge cuando él estaba
para salir al mercado europeo, porque en principio de Argentina tampoco podría incluso ni salir, era como algo de Estado, ¿no? Era algo que no querían que saliese, ¿no? Y bueno, iba a firmar un contrato muy fuerte, que eran 1.000 millones de pesetas con el Barça. No sé si era ese contrato o era otro, algo muy potente. Sí, era yo me acuerdo de ese contrato, 1.000 millones de pesetas. En aquel tiempo era, eso era claro, era obsceno. Si lo comparamos con hoy en día, que los jugadores se han pagado 100 millones de euros, pues ya no, o 220 y tantos por Neymar que se pagaron, o sea, eso en este tiempo ya sonaría pequeño, pero en aquel tiempo era pues algo bárbaro, algo ordinario, ya algo que no. Bueno, y entonces le hacen una entrevista y le dicen, ¿y tú cómo te sientes estar siendo el mejor jugador pagado del mundo? Vas a ser uno de los mejores pagados del mundo. ¿Cómo se sobrelleva esto de la fama y esto del dinero y tal? Y él hablaba, y recuerdo esas palabras, ¿no? Decía que él tenía un padre y una madre los cuales le hacían estar con los pies en la tierra. O sea, él tenía un núcleo familiar, él sabía que tenía un papá y una mamá, los cuales lo traían, lo bajaban de la nube y lo ponían otra vez los pies en la tierra. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a vivir esa vida, ¿no? Se hacen esos contratos súper mega ultramillonarios y empiezas a salir de tu entorno, del cual de la gente que verdaderamente te quiere, de la gente que verdaderamente te puede aconsejar bien, pues empiezan a orbitar cerca de ti estos satélites que ya no tienen nada que ver contigo, sino que son atraídos no por la gravedad, sino por la gravedad de la economía, por la pastedad. Entonces, claro, eso pues que conlleva que al final pues tú estás fuera de órbita, no tienes a nadie, ¿no? Y entonces trayéndolo, ¿no? Otra vez a lo natural, a lo espiritual, cuando el hombre deja de escuchar a su papá y deja de estar con el que te puede aconsejar, con el que te puede instruir, con el que te puede dar la directriz, el consejo, cuando tú dejas de escuchar a papá, al que te conoce, al que te creó, al que te hizo, al que te ama, para escuchar satélites que van orbitando alrededor tuyo, que están ahí, mañana no está, viene otro, y entonces empezamos a tomar decisiones las cuales no están basadas en el amor, en el cariño, en el bienestar tuyo, sino en el qué bonito es todo, qué bien va todo, mira qué bien, qué bueno es esto, pero al final, cuando tú te das cuenta y miras tu vida, ya es tarde, está destrozada, está perdida, está otra vez, vuelve otra vez a la miseria, está otra vez en miseria, como decíamos. Así que si alguien tiene a un papá que le aconseja bien, si alguien tiene a una familia espiritual que le aconseja bien, por favor, haz caso a esos consejos y no te separes de esos consejos para ir a escuchar a satélites que orbitan alrededor tuyo. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Que gracias al Señor pues tenemos casa. Tenemos casa y tenemos padre. Tenemos padre, ¿no? Amén. Y se ponía el ejemplo de cuando el rey Saúl estaba buscando, ¿no? A alguien que tocara el arpa, y saltó ahí uno diciendo, yo conozco a uno de Belén, de la casa de Isaí, ¿no? Claro, no era un cualquiera, no era un satélite que pasaba por allí, era alguien que sabía que era un hijo de allí, de Belén, tenía un hogar y tenía un padre que era Isaí, el cual le había dado una educación, unos valores, unas normas. O sea, rey, te voy a traer a uno que sabemos quién es, no es aquí un satélite que está por ahí. Fulano, hijo de fulano, Sí, claro, o sea, claro. Lo conocemos, ¿no? Sí, Conocemos a él y ha conocemos pasado a su por padre aquí, ha también. pasado uno por aquí que juega al fútbol fenomenal. Buah, ha pasado uno por aquí que toca el arpa, buah, que ya esto es la bomba. No sé de dónde viene, si viene no sé de qué ciudad viene, pero toca muy bien el arpa. No. Este sabía de dónde era, quién era, lo conocían, qué frutos tenía, qué talentos. Conocían el talento, pero también conocían la identidad. O sea, conocer el talento, pero también la identidad. Prudente de sus palabras. Claro.
¿no? Especifica, ¿no? Claro. Hay una serie de... que bueno, es bueno conocer, ¿no? El caso es que nosotros podemos tener la oportunidad, y de hecho tenemos la oportunidad en este tiempo de escoger en qué ámbito nosotros nos vamos a mover, ¿no? Y el hombre es muy dado a no saber gestionar los momentos de crisis o los momentos de gloria, incluso. Nosotros tenemos muy presente la imagen de muchos hombres de Dios que precisamente no han sabido administrar la gloria, y como que esos nombrados y anhelados avivamientos que leemos en la historia de la iglesia comenzaron a manipular, y comenzaron a como que no supieron manejar ese momento de gloria, y algunos de ellos incluso pues llegaron hasta descender otra vez al caos, y el hombre pues se maneja entre esos dos lugares. Podemos estar en la gloria más alta y más absoluta, o podemos de repente entrar al caos más profundo y más oscuro, y es una decisión que cada día nosotros tomamos, y tiene mucho que ver con esto, con saber gestionar tanto los momentos de crisis como los momentos de gloria, cuando todo te va bien. Lo vemos en el hombre, lo vemos en Adán, y lo vemos en millones y millones de personas que a lo largo de la historia han podido tener la oportunidad de moverse entre uno de esos dos lugares. Y nosotros hoy en día somos, bueno, el Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, refiriéndose a los gobernantes. No tiene nada que ver con que seamos nosotros pequeños dioses, como dicen algunos, que somos Jehová Junior. No tiene nada que ver con divinidad, sino se trata más bien de autoridad sobre otros seres humanos. Es como el poder que ejerce una autoridad civil, también como el que recibe poder y autoridad de Dios mismo. Como representante como de representante. Dios. Eso es lo que dice ese pasaje, ¿no? No está queriendo decir que nosotros somos una especie de dioses en pequeño, Claro. ni nada por el estilo. Se refiere a personas que tienen la autoridad delegada de Dios, como Dios cuando le dijo a Moisés, Claro. precisamente: ve y tú serás para Faraón como Dios, ¿no? Como Dios, y Aarón como tu profeta. Como tu profeta. Pero es por una autoridad delegada, ¿no? Es como una autorización de parte de Dios para ir, hablar y estipular, ¿no? Es una autoridad de Dios. Pero no nada que ver con lo que la gente dice, ¿no? Que nosotros somos pequeños dioses, eso nada. De hecho, el propio versículo, cuando si lo leemos, si puedo leerlo un poco. Estoy sin la gafa, pastor. Sí, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Eso es lo que dice el versículo. Y el 7, pero ahí el 7 nos lo deja claro, ¿no? Cuando dice: vosotros, estoy leyendo a Septuaginta, dice: empero ahora como hombres morís. O sea que, y como uno de los príncipes caéis. Quiere decir que el hombre, no se puede creer Dios, no puede endiosarse, no puede creer que es eterno, porque el hombre es como la hierba del campo, como la neblina, es efímero, somos peregrinos en esta tierra, y aunque Dios nos delegue una autoridad, o Dios nos delegue unos talentos, o Dios nos delegue, y el Señor nos permite, o a veces Dios nos lleva a esa gloria, ¿no? Nos impulsa, porque hay obras que están preparadas de parte de Dios desde la eternidad, y Dios tiene obras específicas, con hombres específicos, obras especiales, con hombres que se mueven en lo sobrenatural del reino, con cosas maravillosas, ¿no? Pero nada lejos de eso, ¿no? Que el hombre tiene que tener los pies puestos en la tierra, sabiendo que decir: oye,
vamos a morir algún día, ¿no? El único eterno aquí es Dios, ¿no? Nosotros somos voces autorizadas, quien Dios le da esa autoridad y nada más, ¿no? Somos esa voz, ¿no? que clama, ¿no? Como esas voces también, ¿no? Que me acuerdo del mensaje que se predicó ahí en la iglesia de Granada Norte, a los pies del Rey Granada Norte, de las tres voces de Isaías, ¿no? Era pastor. Sí. Y una de ellas era como, oye, acuérdate de que eres un hombre, de que eres efímero, de que eres como la neblina, ¿no? Y es como que el versículo 7 recuerda, ¿no? Pues así es, por un lado se nos ha dado una autoridad, unos dones, una gracia para sojuzgar, para ministrar, para ejercer una autoridad de parte de Dios. Creo que eso también es lícito que lo entendamos. Es como que tenemos autoridad sobre otros seres humanos. El poder que ejercemos como una autoridad es para ser temido, como puede ser una autoridad de un juez. Uno va a un juzgado y, oye, yo le tengo respeto, ¿no? a esa persona, porque en sus labios está la impartición de la justicia. Y saber que recibimos el poder y la autoridad de Dios mismo, que eventualmente va a ser también el que nos va a juzgar a nosotros y cómo hemos ejercido esa influencia en la tierra. Así que somos esos dioses sucios de barro humano. No tenemos la verdad nada de qué jactarnos. Si hay algo pues apreciable o grande que pueda suceder en nosotros, pues es simplemente la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros. Pero Dios quiere que no solamente nosotros demostremos el don o la habilidad, sino también, sobre todo, ese carácter de Cristo, Cristo en nosotros, impartiendo esa justicia y esos dones. Es como no queremos uno sin lo otro. Amén. O sea, como decimos, ¿qué prefieres, el don o el carácter? ¿No? Yo prefiero el carácter, ¿no? Pero ¿por qué no los dos? Un equilibrio. Claro. Prefiero los dos, prefiero desarrollar la autoridad que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, pero también con Cristo siempre hablando y Cristo siempre mostrándose a través de mí. Pues ahí lo dejamos, vamos a una pausa, enseguida seguimos con más contenido aquí en La Mies es Mucha desde Granada. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2020. Queremos pues saludar a todos si se acaban de incorporar, están un ratito con nosotros. Estamos hablando de cosas de la vida, cosas que no nos son ajenas a ninguno de nosotros, pero pues sí nos gusta pues ver la actualidad, poder pues ver noticias como esta del fallecimiento de Maradona y poder pues compartir y hablar de lo que entendemos y de aquello que pues dice también en su palabra. Enseguida regresamos, no se vayan, hasta ahora. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en este espacio La Mies es Mucha. Estamos emitiendo desde Granada y hemos pasado la 1 de la tarde, 24 minutos. Tenemos en esta mañana una visita muy especial. La verdad es que estamos agradecidos con el Señor por sus siervos, por aquellos que han tomado el arado con fuerza y con determinación y bueno, pues lo llevan con la gracia también que Dios nos da. Hoy queremos
compartir, queremos charlar, queremos también escuchar a dos de esos siervos que Dios ha enviado aquí a Granada. Son pastores de la Iglesia Bautista y quiero que se presenten ellos mismos. ¿Cómo estáis, hermanos? Bien. Hola, buenos días. Pegaros un poquito más al micro. Vale. Ahí, para Hola. para que se os escuche bien. Bueno, pues adelante, primero las damas. Ah, sí. Pues mi nombre es Noemí Pérez y vengo de Canarias, de Anda. Las Palmas de Gran Canaria. Ujú. Estamos casados, tenemos 3 niños preciosos, una nieta. Ay, pues no se parece, no parece, ¿eh? Somos abuelos. Soy jóvenes todavía. Somos abuelos. Muy bien, ¿y el caballero? Sí, mi nombre es Armando Santana y igualmente también vengo de Gran Canaria, que es de la tierra donde venimos, y llevamos casados más de 30 años, así que... 31 llevamos ahora. Un tiempo recorrido precioso y lo que nos queda por delante. Sí. Y llegamos a Granada hace 3 años y algo, en el 2017, así que estamos contentos de estar aquí y poder conversar este tiempo contigo, Tony. Sí, Armando, mira, ponte el micro así, como mirando así para ti, te pegas un poquito más y ahí, Ahí nos vamos está. a oír perfectamente. Vale, perfecto. Ahora sí. Soy nuevo en este negocio. Bueno, pues Armando y Noemí, es un placer, como decía, el teneros aquí, el poder compartir con vosotros. Bueno, en este programa estamos recorriendo las ciudades y los pueblos de Granada y, cómo no, poder invitar y tener con nosotros a dos de esos siervos que han decidido recorrer esta provincia preciosa de Granada, saber un poquito de vosotros, saber cómo habéis llegado hasta aquí, hasta esta tierra, saber cómo llegasteis a los caminos del Señor. Y también queremos que, bueno, pues que podáis dejarnos una palabra, dejarnos un ánimo, una palabra, una reflexión, una exhortación, un tirón de orejas, lo que vosotros queráis. Seguro que va a ser muy productivo. Pues adelante, queridos. Bueno, ¿dejamos primero a las damas o cómo? Es que yo llegué después a estos caminos, entonces ella fue la que me trajo, así que prefiero que ella comparta y después ya yo cuento mi caminar. Venga, pues adelante, Noemí. Pues mis padres aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de su vida antes de que yo naciera. Entonces, cuando yo nací, ya nací, por decirlo de alguna manera, dentro del seno de una familia cristiana. Y para mí fue una bendición. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad y esa bendición tan grande de conocer de Dios siempre. Para mí, Dios siempre ha sido real, ¿no? O sea, nunca he dudado de que Dios exista, de que Dios me ame. Pero curiosamente, yo era pequeña, tenía como 9 años cuando estaba en un campamento de niños y el pastor estaba predicando sobre Jesús y sobre la necesidad para ir al cielo de recibirle a Él como Señor de nuestra vida. Que a pesar de que yo hubiera estado en la iglesia toda la vida, de que yo creyera en Dios, eso no implicaba que yo iba a ir al cielo. Y entonces el pastor nos preguntaba, y éramos niños, bueno, si en este momento por cualquier cosa de la vida, por cualquier accidente, por cualquier enfermedad, por cualquier cosa te mueres, ¿a dónde crees que vas a ir? Y fue una pregunta que de repente me chocó, porque yo toda la vida llevaba en la iglesia, toda la vida había creído en Dios, entonces era como, wow, pues no sé. Entonces él decía, no, pues necesitas recibir a Jesús como Señor de tu vida, como Salvador, creer que eres pecador, que le necesitas, pedirle perdón por tus pecados para, si en este momento murieras, poder ir al cielo. Y yo me planteé y dije, wow, pues, aunque en ese momento no conocía mucho de la Biblia, ni mucho del mensaje de salvación, yo me planteé, no, yo quiero ir al cielo con Dios si yo muriera, yo quiero estar en la eternidad con Dios. Así que en ese momento yo recibía a Jesús como Señor de mi vida y a los 11 años me bauticé, tomando el compromiso de seguirle. Mi etapa de adolescencia fue dura, como muchos adolescentes, donde vienen las dudas, donde vienen momentos difíciles, donde vienen tentaciones, donde quieres hacer lo que el resto de tus amigos hacen.
Y vino un momento difícil de plantearme muchas cosas, pero en medio de todas mis batallas, mis debilidades, mis tentaciones, en medio de todas mis dudas, siempre vi a Jesús llevándome de la mano. Su misericordia, su amor era tan grande, siempre me cuidó, siempre... Dios me ha hablado mucho a través de la palabra, siempre. Y siempre me seguía hablando, siempre me seguía diciendo, estoy contigo, Noemí, yo te cuido, yo te protejo. He visto tanto la mano de Dios en mi vida, a pesar de tantas cosas. Y así ha sido mi caminar con el Señor, hasta que ya cuando era más jovencita, el Señor me llamó a servirle. Y ahí entré en batalla. Y el Señor me llamó a servirle. ¿Cómo fue ese momento, Noemí? Pues... ¿Cómo tú sentiste el llamado de Dios, no? Pues estábamos en un congreso misionero, curiosamente. Estábamos en un congreso misionero, yo ya estaba casada, y en ese congreso misionero, el pastor que estaba predicando, el misionero, hizo un llamado con el pasaje de Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías ha sido un libro que a mí me ha tocado mucho en mi llamamiento. Y sé que muchas de las cosas que yo he vivido en mi vida, el Señor me estaba diciendo, yo quiero que ahora que tú eres libre, tú lleves a otros a la libertad. Tú lleves a otros a la sanidad. Tú lleves a otros a la salvación. ¿Y quién? ¿Quién irá por nosotros? ¿No? Y yo entré en batalla, ¿no? Porque yo sentía al Espíritu Santo diciéndome, Noemí, te estoy llamando. Yo decía, pero no, que yo no te merezco. No, ¿cómo me vas a llamar a alguien como yo? No, no, elige a otro, a mí no. Y el Espíritu Santo siguiendo llamándome, ¿no? Y dije, vale, me rindo, vale, yo voy. Y a raíz de ahí, de esa decisión, pues he experimentado a Dios dándome autoridad sobre tantas cosas, a Dios hablándome, guiándome, bendiciéndome, llevándome. Y otro texto importante en mi vida fue el texto de Abraham, cuando dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que te mostraré. Y ahí también entré en batalla con Dios, porque yo no quería dejar Canarias. Yo estaba bien. Hay gente que sale de su tierra porque lo está pasando mal, pero yo estaba bien en mi tierra. Yo tenía todo, tenía mi familia, mi casa, mi iglesia, mis amigos de toda la vida. Yo lo tenía todo. Yo decía, Dios, lo voy a dejar todo por ir a... ¿dónde? Y tampoco es que haya salido perdiendo mucho, ¿no? Si hubiera ido a, yo qué sé, a otro sitio, yo diría, pues mira, estás llorando por los rincones, pero hija mía de mi arma, te has venido a Granada. La mejor tierra que hay. Pero, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces te aferras a lo que tienes, claro, y te acomodas a lo que tienes. Y cuando Dios te dice, déjalo todo y sígueme, y vete al lugar que yo te voy a mostrar, te cuesta mucho creer y confiar que Dios tiene algo mejor de lo que tú estás dejando. Te cuesta creer, claro, confiar. Dios tiene algo mejor para mí. O sea, su propósito es mucho más grande que el mío. Sus sueños son mucho más grandes que el mío. Él tiene algo mejor para mí que lo que yo creo que tengo ahora. Yo estaba aferrada a mi comodidad, a todo lo que tenía en ese momento, y estaba a gusto con eso. Y me costaba confiar y creer que Dios tenía algo más grande para mí. Entonces esa fue mi guerra con Dios, ¿no? De creer y confiar que Él tenía algo mejor para mí que lo que yo tenía en ese momento y soñaba. Y cuando tomé ese paso de fe de, vale, confío en ti, creo en ti, voy a dejarlo todo y te voy a seguir, se abrió todo un mundo mucho más increíble. Hoy en día no volvería para atrás, en el sentido de a lo que dejé, porque sé que Dios me ha mostrado muchas más cosas. Él se ha mostrado como Dios fiel, Dios todopoderoso, Dios grande en nuestras vidas, en nuestra familia. Me ha ayudado a crecer como persona, a madurar, a crecer como hija suya, como sierva. Pero es verdad que en aquel momento cuando Él me dijo, déjalo todo en el texto de Abraham y vete a la tierra que te voy a mostrar, a mí me costó creer eso, que lo que Él tenía para mí era mucho mejor que lo que yo estaba aferrada. Pero hoy en día le doy gracias a Dios por ayudarme a tomar ese paso de fe y por todo lo que Él ha estado mostrando de Él en todo este tiempo, que me ha llevado de su mano, nos ha llevado de su mano, porque esta historia es conjunta. Aunque hablo de forma personal, porque Laura hablará de forma personal, Dios le mostró la salida a Él mucho antes que a mí, pero Él como buen esposo esperó
a que Dios me lo mostrara a mí también. Y dijo, bueno, esperaré a que Dios te lo muestre a ti y arrancaremos. Y Dios me lo mostró a mí. Peleé con Dios, pero me lo mostró y le doy tantas gracias a Dios por eso, por cómo me ha guiado, nos ha llevado de su mano, nos ha provisto, siempre, nunca ha faltado nada. Sí, le dejo. Y lo mejor, tú decías, Dios me ha llevado a algo mejor, porque quizá te ha revelado, ¿no? O nos ha revelado más acerca de su reino, de su persona. Pero quizá cuando hablamos de dar un paso como el que vosotros disteis, no siempre nos va a llevar a lugares mejores en cuanto a geográficamente hablando o culturalmente hablando, claro. Pero aunque por fuera no sea lo mejor o no sea mejor que lo que yo tenía o lo que he dejado, siempre el propósito de Dios, que es lo que nos tiene que guiar a nosotros, siempre es la mejor decisión, ¿no? Así es. Eso es la mejor decisión. El propósito de Dios no es venir a Granada, o venir a Málaga, o venir a una ciudad. Oye, qué bien, qué suerte, has ido a una ciudad tan bonita como es. Unos quieren ser misioneros en Hawái, en Punta Cana. Pues, oye, Canarias también está bien. Canarias también. Hemos ido a mejor, ¿no? Hemos ido a mejor, pero no, lo mejor es el propósito de Dios. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Armando, contigo? Bueno, pues no sé, mi vida es la vida de un niño que es el noveno en una familia de 10 hijos. Wow. Y que no van a iglesia ninguna. Yo creo que como a lo mejor muchos que nos están viendo o oyendo, pues igual que yo, pues nunca han ido a una iglesia, a no ser que sea a lo típico, ¿no? A la BBC, ¿no? Boda, bautismo y comuniones. Ese era mi lugar para ir a la iglesia, ¿no? En mi niñez yo recuerdo siempre eso, porque mis padres solo juntábamos para la iglesia a cosas de estas, o funerales, o bodas, o bautizos, o comuniones, ¿no? Y yo crecí ahí en ese entorno, entonces yo no creía en Dios, pero de una forma como mucha gente en España, ¿no? Que se acerca a Dios cuando tiene problemas o cuando tiene necesidades. Y esa fue mi vida hasta los 18 años más o menos, cuando yo conocí a la que es mi mujer hoy, a mi exnovia, a Noemí. Y ella iba a otra iglesia y yo decía, pero esta gente está enchiflada de la cabeza, que estamos en España, que aquí somos todos católicos. ¿Qué clase de iglesia va esta gente? Que se reúnen ahí en un local que no tiene ni campanario ni nada de esto, ni entradas grandes. Encima el cura está casado, digo, ¿esto qué es? Entonces yo, bueno, empecé a conocer a Noemi, porque vivíamos en el mismo barrio y empezamos a conocernos, y mi bendita suegra pues no quería que su hija saliera con una persona que no era de su iglesia, así que... Un romano. Un filisteo incircunciso. Así que yo tuve que pelear ahí con mi suegra y con Dios también. Y empezamos así, ¿no? Yo iba a la iglesia, en ese tiempo iba y me quedaba fuera de la iglesia evangélica, en ese entonces, la iglesia evangélica bautista de Las Palmas, y yo me quedaba fuera esperando que terminaran las reuniones para salir con la que yo quería que fuera mi novia y que mi suegra no me quería, y que tenía que salir con 15 jóvenes más, aparte de ella, porque no podíamos estar solos. Así que fue una vida un poco complicada, no sé cómo estoy aquí ahora, pero la resistencia y la perseverancia siempre llevan su fruto. Y así fui, y una vez entré a la iglesia, era una reunión de jóvenes, y yo dije, bueno, voy a entrar, ¿no? Para ver, no era el culto normal que tenían ellos los domingos, sino era una reunión de jóvenes. Ahí entré, y bueno, tenían sus canciones y tal. Y entre una de esas canciones fue, a mí no me habló ni la Biblia, ni los jóvenes, ni nada. Fue cantando una canción que en aquella época pues teníamos, no había PowerPoint, ni con un cancionero de papel ahí que teníamos. Cantábamos con eso, es que mayores que somos. Himno, número, no sé cuánto. Exactamente, esos bautistas de pura cepa. Y entonces yo tenía ese cancionero en la mano y empiezan a cantar, y la canción era, yo pensaba que el hombre era grande por su poder, yo pensaba que el hombre era grande por su saber, yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Y yo veía eso y digo,
Madre bonito mía, es. qué verdad. Es verdad que yo pienso todo esto, yo pienso que el poder que tenemos los humanos, ¿no? El saber que tenemos, pero hay alguien, yo siendo creyente a mi estilo, ¿no? Digo, esto yo lo comparto, esto yo lo creo, ¿no? Yo creo que hay alguien que es mejor, es más fuerte que nosotros, tiene más sabiduría que nosotros y está por encima de nosotros, y ese es Dios. Y a partir de ahí, pues yo empecé a asistir a la iglesia. O sea, fue a través de esa alabanza en la reunión de un grupo de jóvenes, entre adolescentes y jóvenes de 18, 20 o incluso algunos menores. Y ahí fue cuando yo empecé a asistir a los cultos y a venir a la iglesia y mi llamado fue también un poco así extraño, ¿no? Porque normalmente uno, o por lo menos en los bautistas, que somos una gente más guay, yo fui nombrado pastor de la iglesia antes de ir al seminario, ¿no? Entonces fue algo extraño porque la iglesia, el pastor se iba y entonces yo estaba como copastor en ese tiempo, siendo mentoreado por mi pastor y en ese tiempo él tuvo que salir, fue cuando todo el tema de la guerra de Bosnia y Yugoslavia y todo eso, entonces estaban pidiendo misioneros para trabajar ahí cuando ya terminó la guerra en Bosnia y Yugoslavia. Y entonces una de las cosas era llamarle a él, que ya no tenía sobre todo cargas familiares de hijos, y entonces la iglesia, él proponía que yo fuera el pastor de la iglesia en ese tiempo. Yo no tenía estudios, yo me veía lo más incapaz del mundo, no había estudiado teología así profundamente, había sido discipulado por mi pastor y cosas de estas, ¿no? Tenía mi experiencia en el ministerio y así, pero yo me veía que era yo no puedo pastorear una iglesia, no tengo la capacidad, no me veo suficiente, ¿no? Pero algo que me habló Dios en ese tiempo fue ver el respaldo de la iglesia, ¿no? Cómo Dios me habló a través de las personas, ¿no? A través de ver, yo no lo veo, pero la iglesia entera unánimemente sí lo veía. Digo, claro, aquí pasa algo, ¿no? Entonces digo, pues si nos ve la iglesia, ¿qué voy a hacer yo, no? Pues, y así dijimos que sí. Yo siempre le dije a la iglesia que eso era un trance, ¿no? Un tiempo de transición, pero que yo quería formarme más, tener más capacidad, ¿no? No es que fuera, pero sí llegar, ¿no? Porque yo hubo una época ya en el pastorado que llegué a un techo y de ahí pues ya tuvimos que salir y dejamos la iglesia, y fue lo que contaba un poco Noemi, ¿no? Que yo recibí una palabra del Señor en uno de mis tiempos devocionales con Dios a las 6 de la mañana en un retiro de Semana Santa, donde Dios me habló claramente que mi tiempo ya, ese tiempo había terminado ahí, y que empezaba una nueva historia, una nueva vida, un nuevo amanecer. Esto me ocurrió en eso, yo orando ahí por la mañana a las 5 y media de la mañana, enfrente del mar, ahí en la zona sur de la isla de Gran Canaria, y viendo el amanecer, Dios me estaba hablando. Dice, mira, estás viendo el sol, estás disfrutando, qué maravilla, ¿verdad? Pues eso es lo que yo voy a hacer contigo. Yo a partir de hoy estoy haciendo un nuevo proyecto para tu vida. Un nuevo amanecer. Y yo veía eso, yo llorando ahí en el muro del mar, viendo el mar enfrente, y Dios me estaba hablando, diciendo, hasta aquí ya te he usado todo lo que tenía que usar, ahora empieza una nueva etapa para vosotros, tenéis que hacer las maletas, tenéis que salir. Y así fue como salimos de nuestra tierra, de nuestra parentela y de nuestra iglesia, ¿no? Que era la iglesia donde habíamos nacido, donde habíamos criado y donde amábamos, y la amamos nuestra iglesia. Y la amamos. Todavía. Y así salimos, así nos fuimos a Madrid, ahí nos formamos, ahí estudiamos en la facultad, que también era un poco raro porque te vas a la facultad y dejas todo y dependes de ofrenda, porque no teníamos nada, claro. Dependías de apoyo de personas. Además nosotros fuimos a la facultad de teología en Madrid con 5 hijos. O sea, no solamente, bueno, nos vamos nosotros dos y vale. No, es que teníamos que sostenernos nosotros dos más 5 hijos. Vivíamos ahí en el seminario, en la facultad de teología. O sea, no es sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra y llévate a la parentela, ¿no?
Llévate a la tribu entera ahí, como Abraham, ¿no? Llévate toda la tribu ahí, con nosotros ahí, con los 5 chiquillos ahí, que cada vez que llegábamos a una iglesia decía, pero todos esos son tuyos. Ocupábamos un banco de la iglesia ahí todos nosotros. Y así estuvimos, vivimos y el Señor nos sostuvo todo ese tiempo, nuestra iglesia nos apoyó. Durante nuestro tiempo de estudiantes también, cada mes nos mandaba una ofrenda fiel para ayudarnos. Y apoyos así puntuales, veíamos la mano de Dios, ¿no? Una hermana que era, yo le decía a mi novia, ¿no? Era una hermana de las mayores de la iglesia, la número 1 de los miembros de la iglesia. Los bautistas somos así, tenemos el libro de membresía, esta era la número 1. Y esta hermana que no tenía pensión, no tenía solamente una ayuda de poco dinero, y ella todos los meses fielmente nos mandaba una ofrenda. Y no solamente nos mandaba una ofrenda, sino que dice, y sigo y estoy orando por vosotros, sé que Dios os está llevando. Entonces, fue una ángeles, forma... Ángeles, ¿no? Son ángeles de Dios. Poquitos así fue como Dios nos sostuvo en el seminario, ¿no? Y hemos visto la provisión de Dios siempre ahí, siempre nos da lo que necesitamos. Ni más, como Salomón, para que no enorgullezcamos, ni menos para que maldigamos a Dios. Así que el Señor siempre se mantiene con nosotros fiel. Qué bueno. Y así estamos, y hemos llegado aquí después de nuestra andadura, terminamos nuestros estudios en la facultad, quedamos ahí en Madrid pastoreando durante 8 años, terminó nuestro tiempo también ahí en Madrid, dejamos la iglesia igualmente, no nos despidieron, gracias a Dios, en ningún lado. Dimitimos de la iglesia porque ya vimos que también Dios nos estaba diciendo, vuestro tiempo se ha acabado, se ha cortado, ya estáis sobrando aquí. Perdón. Y ya después estuvimos un año sin pastorear, un año que nosotros decimos nuestro año de desierto, ¿no? Porque fue un año que fue un poco complicado porque también vimos la provisión de Dios ahí, porque saben que los ministros de culto no tenemos desempleo. Claro. Así que fue un año donde, bueno, la iglesia que dejamos se comprometió con nosotros durante varios meses, siguiéndonos pagando el sueldo íntegro. Y después el resto de los meses, pues también igual. Dios proveyó a través de ofrendas y cositas así, hasta que en la iglesia aquí Bautista de Granada nos llamó, vinimos, hicimos un par de entrevistas, nos hicieron el 3er grado, el 4º, el 5º, y al final decidieron aceptarnos. Eso sí que es un milagro. Estos bautistas como somos. Somos así, somos especiales. Y llevamos 3 años aquí desde octubre del 2017 hasta hoy. Estamos aquí disfrutando de Granada y del Señor, de los milagros que sigue haciendo. Wow. Qué bonito testimonio, de verdad que es muy, muy edificante, ¿no? Ver una guía del Señor, ver como un plan predeterminado, como dice el profeta, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, son pensamientos de bien, y el original dice, yo sé los planes que tengo trazados como vosotros. Así es. Y es claro, un poco misterioso saber qué nos va a deparar la siguiente etapa, donde es como adentrarnos un poco en una oscuridad incierta, donde no sabemos qué es lo que nos va a deparar, pero ahora a toro pasado, como decimos, miramos para atrás y decimos, wow, cómo nos proveyó, aquí el Señor nos habló, aquí el Señor nos marcó el rumbo que teníamos que seguir, y es un testimonio para todos aquellos que quieren vivir una vida con Dios. Es así. Dice que el viento sopla y oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son nacidos de Dios, como que somos llevados por en este caso el viento del Espíritu. Pues estamos muy contentos, de verdad, que el Señor os haya traído aquí a Granada para ser parte de esas voces que imparten vida, que transmiten vida a esa ciudad que tanto necesita, y más en los tiempos en los que estamos, donde hay tanta incertidumbre, tantos temores acumulados, tantas cosas que no entendemos, donde no hay respuestas claras, todo es muy muy como incierto, y necesitamos voces autorizadas de Dios y voces claras que nos hablen la verdad de Dios sin tapujos. Así que yo quiero que podáis
seleccionar algunas de esas palabras y poder compartir en este momento a la audiencia. Y bueno, pues todo vuestro el micro. Bueno, no sé, si quieres decir algo. Es que los pastores tenemos un problema, que como les digas, ¿sabes?, se ponen a predicar ahí. No hay problema, tenéis 15 minutos para predicar. Y os podéis quedar después, si queréis, aquí y seguís predicando. Ahora, yo me voy a mi casa a comer, esto os quedáis. No, pensando en lo que estamos viviendo, ¿no? Y tú lo decías ahora un poco, ¿no? Vivimos en esta situación del miedo, ¿no? Y estaba meditando, por eso he encendido mi móvil, ¿no? Aquí tengo mi Biblia, mi todo, y estaba pensando en eso, ¿no? En los miedos, ¿no? Y a veces mirando este tiempo que estamos viviendo y la gente se ha alegrado y nos han dado la alegría de que parece del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Dice que es el miedo, pero también tiene otra sección, dice que es recelo o aprensión que alguien tiene de que suceda algo contrario a lo que él desea, ¿no? Y es increíble, ¿no? Lo que puede hacer el miedo, ¿no? Y me encanta porque si hay alguna cosa que Dios quiere es que no tengamos miedo, ¿no? En la Biblia podemos ver más de cientos de veces donde Dios dice: no tengas temor, no tengas miedo, no tengas miedo, ¿no? Es un mandato de Dios, de no tener, no es, no, mira, si puedes, por favor, no, es una opción, no, la Biblia dice: no tengas miedo, no temas, no debes tener miedo. Uno no tiene que tener miedo, y más cuando tú conoces verdaderamente al Dios 3 veces santo, al Dios que está contigo, ¿no? Hay un texto que me encanta y dice: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, ¿no? Y yo me pregunto, y seguro que los ciudadanos que nos están oyendo y viendo, el miedo cómo nos está afectando en esta pandemia, ¿no? No sé si conoces a alguien, pero tenemos ya miedo, ¿no? Antes de entrar a este estudio, Tony ha tenido que desinfectar todo esto, por cierto, pero vivimos en este mundo del miedo, ¿no? ¿Cómo trabaja el miedo? ¿El miedo cómo trabaja? Yo no sé si estás en las redes sociales, pero yo, que tengo Twitter, esta semana han bombardeado Twitter con una situación que pasó una chica joven de Ciudad Real que está estudiando enfermería y se contagió de la COVID-19, y sus compañeras de piso estaban diciéndole: vete de nuestra casa, vete de la casa porque nos vas a contagiar, vete con tu familia, con tus padres, ¿no? Y esta joven les decía: pero ¿cómo me voy a ir si yo tengo que estar en aislamiento primeramente? Y después, si voy a casa de mis padres son personas de riesgo y voy a contagiarles y va a ser peor. Pero las compañeras de piso le estaban diciendo: no, que te tienes que ir porque nos vas a contagiar. Fíjate cómo actúa el miedo, cómo trabaja el miedo. El miedo trabaja de esa forma. El miedo viene primero ese pensamiento a la cabeza, de lo que hemos visto antes en el diccionario, real o imaginario puede ser. Claro. Pero ese pensamiento viene a la cabeza, ¿y quién alimenta ese pensamiento? Yo empiezo a imaginarme las cosas, empiezo a darle color a ese miedo. Pero no solamente ese miedo viene a la cabeza, sino que no solamente eso, empiezo a imaginar, y no solamente lo empiezo a imaginar lo que me puede ocurrir, ay, que es que si me contagio, ¿no? Estas chicas con esta muchacha, con su compañera de piso, empezaría: uy, esta tiene el virus, empiezo a imaginar, uy, que me voy a contagiar, y lo empiezan, es el gozo y es el amor. Es todo lo contrario de lo que Dios nos ofrece, al miedo, ¿no? Esa paz que dice, no. Por eso una de las cosas que nosotros, y tú, si tienes miedo, tienes que, si tanto eres creyente o no, la primera cosa, la primera medicación, ¿no? Porque la vacuna te ponen 2 vacunas, dicen, la nueva vacuna esta que van a sacar tiene que ponerte 2. La primera cosa que tienes que ponerte y que tienes que saber es ocuparte y preocuparte de conocer más a Dios. Más a Dios. Esa es una fórmula que nunca falla. Cuando tú conoces a Dios, sabes lo que Él quiere para ti y sabes cómo Él te va a cuidar en todo este asunto. Me encanta un pasaje de Mateo, donde
Jesús dio unos talentos a cada uno y a uno le dio un talento y dice que a esta persona que le dio este talento, dice esta persona que no lo puso no lo invirtió porque tuvo miedo de su señor, porque pensó que este señor al que le había dado el talento para que lo invirtiera, le podía hacer daño. Y a veces nos pasa que no conocemos a Dios y pensamos de Dios diferente, ¿no? Me encanta porque ese hombre que enterró su talento se paralizó en su acción, fíjate tú, se paralizó porque no tenía un conocimiento certero de su Señor. Y así se lo hizo saber al Señor. El miedo que tenía este hombre de no cumplir las expectativas de su Señor le llevó no a invertir y a negociar lo que el Señor le había dicho, sino a enterrarlo por miedo. Eso es lo que hace el miedo. El miedo nos impide hacer, como dice, dar la segunda milla, caminar más allá. Pero no solamente esa, el no temer, como decía antes, no es una opción, es un mandamiento. Dios siempre dice, no temas. A Josué le dijo, no temas. Tantas veces Dios en la Biblia dice, no temas. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, porque aparece en la palabra de Dios como mandamiento. Si Dios nos ordena no temer, si Dios nos ordena, nos manda no temer, entonces el miedo no es un sentimiento. El miedo entonces se convierte en una elección. Yo decido. Yo decido. Y tanta gente ha decidido, por situaciones que no vamos a juzgar ni nada de eso, a tener miedo, a estar asustada y vivir presa de ese miedo. Y el miedo nos esclaviza. El miedo no nos deja hacer más de lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Es una esclavitud del miedo. El que tiene miedo tiene fobias, se ve esclavizada a pararse en situaciones. Cuando ponemos nuestros ojos en la realidad, ¿no? Esto es importante, ¿no? El no enfocarnos en el problema. Hay una frase muy buena que salió en Facebook y muchas de estas, dice, no te enfoques tanto, no le digas a tu problema cuán grande es, sino dile a tu problema a qué Dios tan grande tú tienes, ¿no? Y por eso no enfocarnos tanto en el problema, en la situación, sino enfocarnos en quién verdaderamente nos da la paz. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Cristo? Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es lo que verdaderamente trae paz y trae gozo a nuestra vida y nos quita los temores. Nos quitan los temores. Mira, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, en vez de en el miedo, en el terror de las noticias, en el terror de tantas cosas que nos ocurren, ¿sabes lo que ocurre? Que cambia nuestra perspectiva y entonces empezamos cuando nosotros ponemos nuestros ojos en los problemas, en el miedo, en la desesperanza, lo que ocurre es que empezamos a hundirnos en nuestra desesperación, en nuestros miedos, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer. Hay un texto de la palabra del Señor que seguramente muchos de los que están oyéndonos lo conocen, que es cuando Pedro empezó a andar sobre el agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Me encanta porque Pedro salió de la barca cuando hacía viento, cuando hacía todas estas cosas. Pedro salió de la barca. Pero en un momento dice que Pedro despistó su mirada de Jesús y dice que empezó a hundirse. Y entonces Pedro dice esto. Pero al ver el fuerte viento, tuve miedo, dice Pedro. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabes? El miedo de ver que podía imaginarse, se empezó a imaginar, se empezó a cuestionar todo esto, le llevó a empezar a hundirse porque había cambiado su perspectiva. En vez de mirar a Dios, a Jesús en este caso, que lo sostenía en pie, aún encima del agua y de la tormenta, él empezó a ver otra perspectiva que era real, pero que le llevó a tener miedo. Pero Dios, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué clase de espíritu nos ha dado Dios? Me encanta Timoteo porque dice lo que Dios nos ha dado. Y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.
un espíritu de miedo, de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios quiere darte también a los que todavía no han decidido acercarse a Jesús. Un espíritu que quite todo temor, que nos lleva a la verdad y que nos guía en nuestros momentos más críticos, donde podemos acudir y Dios puede sanar y puede limpiarnos. Así que el miedo, amigo, hermano, debes desterrarlo de tu vida. No dejes que el miedo te controle, no dejes que el miedo te domine. Confía en el Señor, que puede quitártelo, porque Él te manda: no temas, no tengáis temor, no temáis. Tantas veces en la Biblia. Así que empieza a quitar eso, porque Dios es amor, y el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Así que agárrate a Dios, confía en el perfecto amor de Dios, de ese perfecto amor que Dios dio por ti en la cruz del Calvario, muriendo ahí para que tú hoy puedas vivir libre, libre de miedo, libre de ansiedad, libre de preocupaciones, libre de todo aquello que no te deja avanzar y no te deja crecer. Así que os invito, y esta es una palabra, estamos hablando de vacunas, yo te quiero hablar de medicamentos, un medicamento que es Dios, es el agua de vida, es el pan de vida, es el que resucitó de los muertos y es el que quiere darte vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga y que verdaderamente puedas vivir disfrutando de Dios, para que todo aquello que te trae miedo a tu vida en este tiempo o en el tiempo futuro pueda ser erradicado por el amor de Jesús. Amén. Y también la palabra dice que es medicina, ¿no? Para nuestros huesos. Así que la palabra viene para quitarnos el miedo, que es una enfermedad que nos carcome, que nos desubica, nos bloquea y llega hasta controlarnos, porque a la gente el miedo les controla verdaderamente. Pero la palabra de Dios viene para darnos esa cura a ese temor, y no busques solamente sanar los síntomas o paliar los síntomas del temor, sino que busca erradicarlo de tu corazón como un cáncer que se mete y te destruye desde dentro. Pensamientos, empiezas a ver las cosas que no son, empiezas a desvirtuar la realidad y comienzas a ver la vida en una perspectiva muy diferente a la realidad. Así es. El otro día leía algo también en Twitter y decían que seguro que o sea, nosotros estamos pensando en algo y nosotros le estamos dando importancia a algo. Dice, ¿crees que Dios le está dando la importancia igual que tú se la das? O sea, a lo que tú le estás dando importancia, ¿crees que Dios se la está dando también en el mismo nivel? O quizás Dios está ahora mismo pensando en otras cosas, ¿no? Preocupado más por otras cosas que por lo que tú te estás preocupando. Seguro. Pues qué bueno, gracias, siervo Armando, Noemí Pérez, por estar con nosotros, hablarnos de vuestra vida, hablarnos de vuestro proceso, de vuestro testimonio. Qué pena que hoy el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Y pasa tan rápido que es tremendo. Y cuando estás pues en buena compañía, con una buena palabra como es la Biblia, y con un deseo de enseñarla y con una pasión porque muchas personas conozcan a Cristo. Pues el tiempo se pasa rápido. Pues Noemí, tu despedida, no sé si quieres decir algo para remachar lo que tu amado esposo ha estado compartiendo, o ya pues quieres saludar o cualquier cosa que tú quieras. Este es tu momento. Mi momento. Yo creo que lo más importante que la gente que nos esté escuchando, viendo, pueden experimentar es la realidad de un Jesús que les ama, que quiere salvarles, que quiere sanarles, y como habéis dicho, no solo quiere erradicar los síntomas de las circunstancias malas que vienen a nuestra vida, sino quiere erradicar la enfermedad del pecado y lo que todo eso ha llevado consigo, ¿no? Entonces te animo
a que busques a Jesús, te animo a que le experimentes, te animo a que clames a Él ahí donde estés, que le diga, Jesús, si tú existes, si eres real, si yo te importo, si me amas, muéstrate a mí de cualquier manera y experimenta porque Dios te está buscando. Quiero decirte que Dios te está buscando, que Dios te ama y que tú eres lo más importante para Él, así que te animo a que le experimentes, te animo a que le busques, porque no hay nada más increíble que experimentar a Jesús hablándote. Así es. Pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta sobremesa y bueno, pues oramos y deseamos que Dios continúe pues guiándonos en ese camino que empezó un día allá en las Islas Canarias y que no sabemos dónde nos depare, ¿no? El futuro. Estáis con la maleta, estamos como todos, ¿no? Con la maleta hecha, siempre mirando al invisible y deseando que Dios cumpla su propósito en nosotros. Pues gracias, queridos, de verdad, por estar con nosotros. Que Dios bendiga vuestro ministerio, vuestra congregación. Que Dios bendiga vuestra familia, vuestros nietos y los nietos que vendrán de camino. Y bueno, en algún otro momento, pues aquí estaremos compartiendo también con vosotros, estamos cerca, así que pues en cualquier momento pasáis por aquí y nos compartís algo bueno. Seguro. A ti por invitarnos. Gracias, sí, una bendición poder estar aquí y compartir con vosotros. Amén. Las 2 de la tarde y 8 minutos y aquí lo dejamos. En la mies es mucha. Desde Granada estamos con todos vosotros muy a gustito, muy bueno, con mucha paz, con esta música que nos ameniza. Pero bueno, pues damos ya paso a la programación de Sobremesa. Un gusto estar con vosotros y pues nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí estaremos fieles a nuestra cita el próximo viernes. Un abrazo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.